Si quieren hacer ese mismo resumen o prefieren hacer ejercicios. Di dos opciones, Bruno. ¿Por cuál es el sí? ¿Por la del resumen o por la del ejercicio? Perdón, el resumen. Ahí va, bien. El tema es así. Extremos relativos, si le sacamos las palabras condicionados, o sea, solo extremos relativos, ya vimos como ayer. Fue la primera parte del práctico uno, que era aquello de los puntos críticos y después si queríamos ver si era un máximo o el mínimo, aplicamos la hessiana. ¿Se acuerdan todo eso? Eso es lo que es un extremo relativo. O sea, sacando la palabra condicionados. Entonces ahora entra algo un poquito más complicado, que son extremos relativos, pero condicionados a algo. ¿A qué? Bueno, depende de quién es la f. O sea, si tenemos una f de dos variables, el dominio de f es un subconjunto del plano, se va a estar condicionado a una curva. Entonces, estas son curvas. Ahora hago un dibujito para explicarlo un poco más. Si tenemos una función de tres variables, es decir, su dominio, eso es un conjunto del espacio tridimensional, entonces va a estar condicionado a una superficie, no a una curva. Como que siempre está condicionado a algo de una dimensión menor. Acá el plano tiene dimensión 2, está condicionado a una curva que tiene dimensión 1. Acá el espacio tiene dimensión 3, está condicionado a una superficie que tiene dimensión 2. Entonces el tema es así. Antes lo que nosotros hacíamos era, bueno, agarrábamos una f y buscábamos el máximo y el mínimo ahí en un lado. Pero básicamente lo hacíamos en todo R, o sea, simplemente buscábamos donde se anulaba el gradiente y, y esos eran los puntos críticos, no sé qué, y ahí hacíamos lo de la hessiana para ver si eran máximos o mínimos, o bueno, si era un subconjunto compacto, eso no sé si apareció, pero lo digo por las dudas. Ahora va a aparecer. El tema es así. Vamos a poner nombre a esto, X, y el eje Z es lo mismo que el f de x, y. Entonces, el dominio es este U. Acá está definida la función. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. O hallamos los extremos relativos en todo el U, o por ahí no nos interesa eso. Nos interesa hallarlo en una curva nada más, por ejemplo. Una curva que haga así. Bien, le vamos a llamar C. Entonces, todo esto, déjame cambiar el dibujo porque no se va a entender si no. Mala elección de dominio. Voy a poner todo de aquel lado nomás. Este es el U. Este es X y Z igual f de x, y. Y acá tenemos una curva C. Bien, ahora sí. Entonces, acá arriba tengo algo que se corresponde con el dominio. O sea, cierta altura que se corresponde con el dominio. Es como una sábana, lo podríamos pensar. No sé, estoy inventando un dibujo. Bien. Y se entiende que como que es tridimensional la idea, bien. Esto está como atrás. Entonces, esta curvita que está dentro del dominio se mapea algo acá adentro. Entonces, esa curvita hace algo ahí adentro. ¿Sí? Entonces, eso sería, si quieren, f, o sea, toda la imagen de la curvita esta, la curvita C por f, que vive en esa superficie que es la imagen de f, o el gráfico de f en realidad. O sea, la imagen está en los reales, pero el gráfico está en la superficie, está en el R3. Entonces, los extremos condicionados relativos son hallar extremos condicionados, pero solo en esta curva. O sea, no me importa hallarlos en todo el, el dominio U de la función. Bien, simplemente lo quiero hallar en una curva. Una curva que sea de interés para mí. En los ejercicios nos dicen la curva, pero digo, en la vida real, digamos, en un problema real,
puede pasar que nos interese saber los extremos que tiene la función solo en la curva. Bien. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, todavía no dije cómo calcularlo ni nada, pero se entiende la idea de lo que queremos hacer. Bien. Entonces, déjenme hacer otro dibujito para explicar cómo se calculan. Ahora me voy a concentrar solamente en el dominio. Por eso dibujo dos ejes. Esto es X e Y. Bien. Vamos a poner así. Esto de acá. Ese es el dominio de F. O, bueno, por ahí el dominio es un subconjunto acá adentro, pero digo, no estoy dibujando la imagen de F. Entonces, vamos a poner un ejemplo para hacer el dibujo. Y es f de xy igual x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué representa esta función? Circunferencia, ¿no? Ahí va, si le igualo a la constante son circunferencias, pero representa algo también. No, no, ojo que estamos en dos dimensiones. O sea, estamos en el plano. Los paraboloides están en el espacio. Estoy mirando simplemente la parte plana, digamos, el dominio, solo x y. O sea, esto, si recuerdan, es la norma de xy al cuadrado. La norma es justamente la raíz de esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y la norma, justamente lo que nos está diciendo es la distancia del origen. O sea, ustedes agarran un x, agarran un y, entonces x al cuadrado más y al cuadrado me da el cuadrado de la hipotenusa, eso por Pitágoras, aquí 90 grados. Entonces la normal, esto es la distancia al cuadrado, si quiere, al origen. O sea, si le pongo una raíz me queda la distancia, pero me sirve usarla así, como distancia al cuadrado. Por eso quedan circunferencias si le ponen una constante. Si ustedes igualan esto a 1, por ejemplo, le dan todos los puntos que están a distancia 1. Bueno, para eso le dan la circunferencia. Todos los puntos que están a distancia 1. Entonces, la función va a ser esa. Va a ser la distancia al cuadrado, la distancia al origen al cuadrado. Y tengo que inventar una c por ahí. La c puede ser cerrada, puede ser abierta, se puede ir infinito, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, no sé. Puede ser algo así. Esta es mi curva c. Entonces, queremos minimizar la función f, pero restringida a esta curva c. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir hallar el punto de la curva c que esté más cerca del origen. Porque si minimizamos f, que es la distancia del origen al cuadrado, entonces lo que queremos hacer es hallar el punto de la curva c que está más cerca del origen. ¿Se entiende la idea? Sí, todo bien. Entonces, hay una propiedad importante que vamos a usar, que es la siguiente. Voy a ver si puedo escribir con esto, a ver si quedamos prolijo. Vale que la gradiente de f es perpendicular a las curvas de nivel de f. Eso por lo general se ve en cálculo 2, no sé si lo habrán visto.
diciendo que si tenemos una curva a nivel de f, entonces el gradiente es perpendicular. Por ejemplo, si hacemos la curva a nivel de esta f, que son círculos por lo que dijimos, círculos, entonces las curvas de nivel van a ser perpendiculares. Me paro, perdón, el gradiente va a ser perpendicular. Me paro por acá y el gradiente de f va a ser así. Me paro por acá y el gradiente de f va a ser así. Siempre perpendicular. Eso siempre pasa. Siempre vale que el gradiente de f es perpendicular a la curva de nivel. Entonces, la gracia es usar eso para poder calcular los extremos. O sea, hay una condición, que es la que usa la multiplicadora de Lagrange, que es una condición necesaria para que sean puntos críticos. O sea, puntos críticos no, perdón, para que sean puntos extremos relativos. Y lo que quiero llegar es porque esa es la condición que nos interesa. Entonces, digamos, acá vamos haciendo las curvas de nivel. Y eso nos va a dar circulitos, circulitos, circulitos. Y en algún momento nos va a dar un circulito que es tangente a la curva. Voy a poner otro color para diferenciarlo del resto. Hay un círculo que es tangente a la curva. O sea, en ese punto de ahí tendría que ser nuestro punto que estamos buscando, ¿no? Porque si en estos círculos la distancia de origen es constante, y este es el primer punto que toqué de la curva verde, entonces tiene que ser el que está más cerca. O sea, imagínense que empiezan con un puntito y van creciendo el círculo hasta que tocan la curva. Cuando llegan a tocar la curva de forma tangente, encontraron el punto que está más cerca. ¿Se entiende el dibujo? ¿Escuchan? O sea, la idea es, estos circulitos son las curvas de nivel de f, si quieren. Voy a poner así. Estas son curvas de nivel de f. Entonces yo voy agrandando las curvas de nivel, se va agrandando la constante, hasta que en un momento toco el gráfico verde, o sea, la curva verde. En ese momento en que toco de forma tangencial, o sea, que solo se toca en un punto, ese es el punto que está más cerca del origen, porque no toqué ninguno antes. Si hubiese tocado uno antes, quiere decir que la curva verde en realidad venía por acá, por ejemplo. Entonces el punto más cerca es este. Pero nunca toqué ninguno, este es el primero que toco, al ir creciendo los circulitos. Entonces ese sería el candidato a que sea el mínimo. Ahora, ¿qué pasa con los gradientes ahí? Bueno, el gradiente de la curva a nivel esta es para afuera, porque es perpendicular. Bueno, podría ser para adentro, pero esto es positivo, las derivadas. Me queda 2x, 2y. Entonces, el gradiente de f viene por acá. Este sería el gradiente de f. Y lo que va a pasar es que justo en ese punto, el gradiente de la curva c, o sea, la curva c, eso me olvidé decirlo, la curva c la vamos a escribir como g de xy igual 0. O sea, como los ceros de una función g. Entonces le podemos calcular el gradiente a esa curva, o esa función, mejor dicho. Y lo que va a pasar es que tiene gradiente paralelo a esto. Por ejemplo, podría ser para acá. Otro color que se resalte más. A ver, ese celeste es el gradiente de G. Entonces, ¿qué está pasando? En ese punto tenemos que el gradiente de F es igual a una constante por el gradiente de G, porque son colineales. Son vectores colineales, entonces solo difiere en una constante.
Y esta es la condición que estábamos buscando. Esta es la condición de los multiplicadores de Lagrange. Condición necesaria. Cambiar el color porque no se ve nada. Condición necesaria. O sea, ¿qué pasa si empiezo a mover ese punto? Bueno, por ejemplo, acá el gradiente de f va a ser perpendicular a la circunferencia. ¿Bien? Pero una curva, al gradiente, no es colineal con ese. Le da otra dirección. Lo mismo si vengo para el otro lado. O sea, acá el gradiente de f va a ser perpendicular a la curva, y acá el de g va a ser perpendicular a esta otra curva. Entonces no son colineales tampoco. ¿Se entiende la idea? Entonces, para hallar los extremos relativos condicionados, hay que pedir dos cosas. O hay que buscar dos cosas. Hay que buscar que se cumpla esta igualdad, o sea, que los gradientes sean colineales, y aparte que los puntos estén en la curva verde. O sea, que el g de x y sea igual a 0. Acá venía un 0. ¿Se entiende un poco la motivación de por qué calculamos así los extremos condicionados? O sea, lo pueden pensar de otra manera también, que si el gradiente de f, por ejemplo en este punto, no es perpendicular al de g, pues en particular tiene una dirección que está en el ortogonal de g, del gradiente de g, ¿no? Tiene una dirección que, perdón, no es paralelo a g, tiene una dirección que queda en perpendicular a g, o sea, una componente del gradiente de f. Entonces, si ustedes se mueven en esa dirección, la f crece o sea chica, pero no tenemos un mínimo, porque para un lado crece, que sería para arriba, se acerca un poco más, y para otro lado decrece, sería como un punto silla si quieren. No sé si se entiende el dibujo. Ahora, lo que pasa es porque es una condición solamente necesaria y no suficiente, o sea, no nos alcanza a cumplir esto, después vamos a tener que chequear que realmente sea un mínimo o un máximo. Lo que pasa es que nosotros acá podríamos tener como un punto silla, ¿bien? Que sería una curva que tangentea en un círculo ahí, es tangente, pero en vez de ir para afuera para que sea un mínimo, entra de vuelta. Entonces, ahí va a pasar que los gradientes son perpendiculares, perdón, colineales. Pero aún así no es un mínimo y un máximo. Porque de este lado la función crece y de este lado la función decrece. Entonces, que los gradientes sean paralelos no nos alcanza para asegurar que sea un mínimo o un máximo. Pero sí sabemos que si es un mínimo o un máximo, entonces tiene que pasar esto. Es parecido con lo que pasaba con los puntos críticos. Los puntos críticos era una condición necesaria para que estén los extremos, pero no era suficiente porque pasaba lo mismo. Después con la Hessiana podíamos ver si realmente era un mínimo, un máximo o un punto silla. Lo que sí sabíamos era que si había extremos relativos estaban los puntos críticos. Entonces ahora sabemos que si hay extremos relativos condicionados a esta curva, entonces tiene que cumplir esta condición. Pero eso no quiere decir que todos los puntos que cumplan esta condición sean mínimos o máximos relativos. Puede haber puntos sillas de vuelta. ¿Dudas sobre esto?
Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, el A. Se nos pide hallar los extremos condicionados a una cierta curva. Déjenme poner práctico 3. Ejercicio A. Tenemos que f de xy es x por y, y la curva queda determinada por x más y igual 1. Entonces, primer paso es escribir nuestra función g. Recuerden que queremos que la curva sean los ceros de nuestra función g. Estos son los x y que hacen que nuestra función g valga 0. Entonces, ¿cómo escribimos nuestra función g? Pasamos el uno para el otro lado. Ahí va. Suponemos x más y menos 1. Porque entonces, si nosotros agarramos un punto que está en la curva, un xy que está en la curva, eso quiere decir que x más y es 1. Por lo tanto, g de xy va a ser 0. Porque esto de acá vale 1. Y recíprocamente, si esto vale 0, si la g vale 0, quiere decir que x más y vale 1. Y por lo tanto está en la curva, porque la curva son los puntos x y que valen 1. ¿Se entiende la idea? Entonces, bueno, para hallar los extremos condicionados, para hallar los extremos condicionados, hay que resolver, o necesitamos resolver el siguiente sistema, digamos, que es el gradiente de f tiene que ser un escalar por el gradiente de g, y por otro lado, g de xy tiene que valer 0. Y este acá es el famoso multiplicador de Lagrange. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Haberlo visto? ¿Dudas hasta acá? ¿El resto? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, bueno, la idea es intentar resolver este sistema. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a ponerlo así. El gradiente de f es ix. F está acá arriba. El gradiente de g es 1, 1. Entonces, el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, si y solo si, y x es igual a lambda por 1, 1. Entonces, el sistema que queremos resolver en definitiva es y igual lambda, x igual lambda, y que g valga 0. Eso quiere decir que x más y sea igual a 1. O que x más y menos 1 sea igual a 0. Está la condición de que g de x y valga 0. Y estas condiciones de acá arriba salen de hacer que los gradientes sean colineales. ¿Me van siguiendo? Entonces lo que hay que hacer ahora es
hallar el x e y el lambda, vieron que tenemos tres incógnitas, x, y lambda. Y también tenemos tres ecuaciones, entonces tenemos chance a que sea compatible el sistema. Entonces, la idea es hallar el x, y el lambda que cumplan esta ecuación de acá abajo. Entonces, para esto lo que hacemos es, bueno, sustituimos estas ecuaciones acá abajo y vemos cuál es el lambda. Entonces, haciendo eso, este se une con este y me da lambda más lambda menos 1 es igual a 0. Entonces 2 lambda es igual a 1. Entonces lambda es un medio. Pero bueno, si lambda es un medio, ya sabemos cuánto vale x e y, porque x es lambda y y es lambda. Entonces acá tenemos que x es un medio e y es un medio. Entonces, el punto que estamos buscando es un candidato, o sea, un extremo relativo condicionado a esa curva, es este de acá. ¿Bien? Entonces, el candidato a extremo condicionado a la curva C es un medio, un medio. O sea, este número también es importante, el lambda. Es importante para hallar los extremos condicionados. Digo, no es que una vez que llegamos acá nos olvidemos del lambda, porque si les preguntan cuál es el multiplicador de Lagrange, bueno, ese es este. El lambda es el multiplicador de Lagrange. Eso también es importante. Multiplicador de Lagrange. Entonces, no termina acá el tema. Porque, si se fijan, ¿esto qué es, esta curva? ¿Se dan cuenta qué curva es esto? Ahora es una recta. Pasa por, cuando x vale 0 pasa por 1 y cuando y vale 0 pasa por 1. Es una recta más o menos así. Y esa es nuestra C. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Recuerdan el teorema de Weierstrass? ¿Me suena? Tuvieron que haber visto mil veces, pero ¿lo recuerdan? En el práctico 1, si no recuerdo mal, lo usamos en un momento. Es aquel teorema que, bajo ciertas hipótesis, les asegura que la función tiene máximo y mínimo. ¿Lo recuerdan? ¿Y cuáles eran las hipótesis que teníamos que tener? Ahí va, el conjunto, el dominio tenía que ser cerrado y acotado y la función tenía que ser continua. Entonces, la función no tiene problema, acá es continua. Es producto de dos funciones continuas, o sea, dos polinomios. Ahora la pregunta es, esta curva, que es donde estamos restringiendo la f, o sea, podemos pensar que esta curva es el dominio de f si quieren, porque simplemente nos interesa lo que pasa en esta curva. ¿Es cerrado y acotado? No. Ahí va, no es acotado, o sea, es cerrado sí, pero no es acotado, porque la recta se va a infinito. Por lo tanto, no sabemos si tiene máximo y mínimo. Entonces, el ejercicio no termina acá, porque si supiéramos que tiene máximo y mínimo,
Bueno, evaluamos la f en este punto y ese va a ser un máximo o un mínimo. Pero no sabemos ni siquiera que tenga la función. Entonces, en los casos en los que no sabemos si tiene o no, lo que hay que hacer es ir a la definición. O sea, la definición de máximo o la definición de mínimo. Entonces voy a poner así. Observación. En los casos donde no sabemos si f alcanza o tiene máximo y mínimo, hay que chequear, hay que verificar la definición de mínimo máximo, o sea, la definición de min y max. Entonces, en este caso, todo tiene pinta de que sería un mínimo. ¿Por qué? Bueno, como la función es x por y, entonces si ustedes crecen x o crecen y, esto crece. Si ustedes achican x o achican y, esto se hace más chiquito. Y en un medio justo está acá, como que este puntito ahí, este pintado en azul. Entonces, si ustedes empiezan a crecer las x, no tengo la duda, ¿no? Porque si acá el i vale 0, esa función tendría que valer 0. Pequeño detalle. ¿Por qué no nos dio el punto 0, 0? Ahí va, justito, eso es interesante. ¿Entienden cuál es el problema? Que estos puntos de acá a priori podrían ser también extremos. Porque en esos casos o el x vale 0 o el y vale 0. Por lo tanto la f vale 0. Porque me queda 0 por algo. Una pregunta. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, la mejor manera de hacer crecer a f es mover los puntos dentro de, digamos, la recta identidad. Y el único punto que pertenece a eso es el 1 y 1 medio en esa recta. Bueno, lo podríamos ver así, sí. Sí, podría ser un buen argumento. Yo lo que había pensado en realidad que lo que estaba pasando es que acá parecería que crecen, porque acá el módulo de y es más grande, pero lo que tiene que acá la x es negativa. Entonces, aunque el valor de f es más grande, en realidad es negativa. O sea, es más grande numéricamente, pero es negativa. Y acá pasa lo contrario. Acá el x es muy grande, el y es muy grande, pero el y es negativo. Por lo tanto, numéricamente la f va a ser grande, pero negativa. Y solo acá es positivo. Y acá, en estos puntos de acá, vale 0. Entonces, el máximo tiene que estar en este pedacito de acá. ¿Entiende eso? O sea, todavía no estoy probando que sea un máximo y nada. Simplemente estoy argumentando de por qué, mirando la gráfica y la función, debería ser un máximo. Distinto fuese si acá tuviésemos un menos, por ejemplo. Porque ahí acá adentro sería negativa y acá fuera positiva. Por lo tanto, esto sería un mínimo. No, ni siquiera eso, porque los mínimos serían 0. Creo. Ah, no, esto sería un mínimo porque acá es negativo. Sí, sería un mínimo. Entonces, en este caso, tiene toda la pinta de ser un máximo. Entonces, tenemos que tirarnos a la definición de máximo. Entonces, parece ser un máximo. Un máximo. Entonces, recordamos la definición de máximo. O sea, máximo relativo, ¿no? Siempre estoy hablando de relativos acá.
este caso también va a ser absoluto, pero el principio relativo. Y era el siguiente, es que, vamos a ponerlo así, existe un delta mayor a 0, tal que para todo xy que está en la curva, intersección, la bola, de centro, un medio, y radio delta, se cumple que f de xy es menor o igual a f de un medio, Esa es la definición de máximo relativo condicionado a la curva. Te está diciendo más que otra cosa que agarras la curva y tenemos que ver que existe un delta, el que si agarras esta bolita, la intersección te hace pedacito de recta. Entonces, en ese pedacito de recta, eso es máximo. Pues eso es relativo, porque quizás no se dan toda la recta. Pero hay un pedacito chiquito de recta alrededor del punto donde es un máximo. Entonces hay que chequear que eso sea cierto. Entonces, eh, f de xy es mayor o igual a f de un medio. Sí, solo sí, xy es mayor o igual a un cuarto. Perdón, tengo que moverme por la curva. Estoy moviéndome por la curva, acá estoy moviéndome por cualquier lado. La curva en cuestión, se acuerdan que era x más y igual 1, entonces y es 1 menos x. Entonces, para moverme en la curva, el y tiene que valer eso. Por lo tanto, no tengo que hacer f de x y genérico, sino f de x y este y. Es decir, f de x 1 menos x. Porque esto me asegura que está en la curva C. Entonces, esto es mayor o igual a f de un medio. Ahora sí, sí, solo sí, x por 1 menos x es mayor o igual a un cuarto. Porque la f lo que hacía era x por y. Arriba. ¿Están siguiendo? Entonces empiezo, o sea, yo quiero ver si esta igualdad es cierta, o sea, si un entornito se quita de Irlanda, se quita de este punto, perdón, si el x es cerca de un medio, si es cierto que x por 1 menos x es mayor o igual a un cuarto. Si ese es el caso, entonces es un máximo relativo. Empiezo a desarrollar esto. Esto me queda x menos x al cuadrado mayor o igual a un cuarto. Sí, perdón, tenés razón. Gracias, Marcos, estás atento. Acá es menor o igual, ¿no? Porque yo quiero que sea un máximo. Bien, gracias. Exactamente ahí. Yo creo que un medio quiero ver que es un máximo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es empezar a jugar para ver si esto se cumple. Entonces, a priori verlo así no es tan claro. O sea, en un medio justamente se da la igualdad. Si ponemos un medio, no se da la igualdad tampoco. No sé. Queda un medio menos un cuarto, no se da la igualdad. Entonces, la idea es empezar a jugar un poco y ver si le podemos escribir de alguna otra manera. ¿Cómo hacer esto? No hay una receta, es simplemente haciendo ejercicios y empieza a agarrar la mano. Entonces, por ejemplo, multiplico por 1, por menos 1, multiplico por menos 1. Eso me va a quedar x al cuadrado menos x mayor o igual a menos un cuarto. Me multipliqué por menos 1 de ambos lados. Esto es lo mismo que x al cuadrado menos x
más un cuarto mayor o igual a 0. ¿Me van siguiendo? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Y ver qué onda con esa ecuación, ¿no? Ahora, podríamos hacer eso, por ejemplo, hallar las raíces y ver, o sea, con las raíces sabemos dónde están los ceros, y luego tendríamos que hacer la derivada segunda de esa función, y podemos ver la concavidad, entonces sabemos dónde es positivo y negativo. Eso es lo que están diciendo. Hacer como el estudio analítico de la función esa. Vamos a hacerlo. No era la idea que tenía, pero vamos a hacerlo. Entonces, no precisarías esta de acá abajo. Después esa de acá arriba, eso es cierto. Vamos a borrar esto. La segunda derivada. Lo que pasa que, a priori, con la primera derivada sabes que están los ceros. Pero no sabes si entre los ceros es positiva o negativa. Ya, a lo que voy. Derivando una vez, llegamos a lo siguiente. Llegamos a menos x, menos 2x más 1 igual 0, por ejemplo. O sea, queríamos ver dónde están los ceros de esta función. Ya entendí, ya no estoy pensando mal. Ustedes quieren hacer las raíces, está bien. Hacen el gráfico. Buscan las raíces, ahí saben que vale el 0. Y quieren ver después el signo de esto. ¿No? Claro, y ahí tipo empezás de derecha a izquierda, poniendo en este caso sería menos en el área de más a la derecha, ¿Y cómo saber que es porque menos? porque el coeficiente principal de la función es negativo, es el menos que tiene el x cuadrado. Mira, ¿funciona eso? Pero sí, O sea, supongo que debe ser por el tema que la derivada segunda te queda negativa, porque te queda menos 2. Entonces todo radica, si hacemos esto, todo radica en hallar las raíces. Y ver que el punto un medio, o sea, el x igual a un medio está en algún punto por acá. Bien, entonces lo que dice Marcos está bueno. Esto de acá, esto no era derivando, no derivé nada. Esto acá lo podemos ver como x menos un medio al cuadrado. Con un signo de menos cambiado esto, ¿no? Acá menos esto. Acá tiene que ser mayor o igual 0. ¿No? Porque me queda x al cuadrado, que es menos por menos. Menos un cuarto, ese es, perdón, más un cuarto que es este al cuadrado, pero me queda menos x, que es menos 2 por este por este. Pues acá ya tenemos las raíces si quieren. Tiene una raíz doble en un medio, parecería. O sea, tiene una raíz sola al final, no tiene dos raíces distintas. Así que el dibujo no queda así. Va a tener una raíz sola. Ok.
que va a estar en un medio. Bueno, si este lado es negativo, este lado es positivo. Y ahí cómo harían. Profe, si es raíz doble no se conserva el signo. Razón. Está más atento que yo, ¿eh? Menos y menos. Entonces ahí ya estaría, ¿no? Porque justamente tenemos un máximo en el medio. Porque de la izquierda es mi negativa, es más chica y en la derecha es más chica. ¿Se ve eso? O sea, justamente nosotros queríamos ver que f de xy es menor o igual a f de un medio cerca de un medio. O sea, cerca de cuando x vale un medio, f de x, 1 menos x, tiene que ser menor o igual. Y eso pasa porque es negativa de ambos lados, la concavidad. Entonces, acá la función decrece y la función acá también decrece. Por lo tanto, en un medio hay un máximo. ¿Entiende la idea? Otra manera de verlo es usando también esto que dijo Marco. Es decir, recapitulamos para atrás que lo que estábamos haciendo, llegamos a que f de 1, perdón, de x, 1 menos x, es menor o igual a f de un medio, si solo si x menos un medio al cuadrado es mayor o igual a 0. Esta cuenta sale de hacer esto. Y esta igualdad de acá siempre vale. Porque es un cuadrado, es algo elevado al cuadrado, por lo tanto siempre es mayor o igual a 0. Entonces esto siempre vale. Entonces como esto siempre vale y esto es un sí solo sí, tenemos que f de x, 1 menos x es menor o igual a f de un medio. Es otra manera de argumentar lo mismo. De que un medio es un máximo. Entonces, siempre vale, me refiero a que para todo x vale. Para todo x f de x 1 menos x es menor o igual a f de un medio. Con esto lo que tenemos es que no solo es un mínimo relativo, sino que es un mínimo global. Porque no es que vale para un entornito del punto, sino que vale para todo x. Acá también vemos lo mismo en realidad. Porque esta es la única raíz que hay. Entonces acá va a ser negativo siempre y acá va a ser negativo siempre. ¿Sí se entiende la idea? Fe, hay un tema con el binomio al cuadrado Ajá. que no es exactamente igual, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando haces la distributiva te queda x por menos un medio más x por menos un medio, y eso te estaría dando el término en x tipo negativo. Claro, pero yo tengo un menos acá adelante, ojo. Está, bien. Pues puse ese menos y acá puse un mayor igual. Ay, no. Como tengo 0 al otro lado, no pasa nada, o sea, lo puedo hacer y no me cambia el resultado. Está genial. O pones un menos acá afuera y pones menor igual acá, es lo mismo. Entonces, la idea para allá de estos ejercicios es eso, es primero ver los puntos que son candidatos. Para eso hay que resolver este sistema que está acá. Sí, ahora vamos a hacer un ejemplo donde sea compacto el dominio, entonces, si el dominio no, pero la curva, o la superficie. Si la curva y la superficie son compactas, entonces aplicamos Bolzano Weierstrass o Weierstrass y tenemos que tiene máximo y mínimo la función. Por lo tanto, ahí no hay que hacer todo este estudio para ver si es un máximo o un mínimo. Ahí simplemente lo que hacemos es evaluar en todos los puntos candidatos y el más grande va a ser el máximo y el más chico va a ser el mínimo. Porque como sabemos que tiene, ya está.
El problema se complica un poco cuando nuestra curva no es compacta, como en este caso. Entonces no sabemos si realmente alcanza su máximo o no, o su mínimo. Entonces hay que hacer un poquito más de análisis para ver si realmente lo alcanza. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde sí podamos aplicar vuestras y se hace un poco más fácil. ¿Cuál podemos hacer? Voy a hacer el C. Bien. El B es muy parecido. Pero quiero hacer el C porque ya mete 3 coordenadas. Entonces está bueno. En el C tenemos f de x y z igual x menos 2y más 2z. Entonces x menos 2y más 2z. Y la curva, lo vamos a escribir así, son los x y z en R3, tal que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿quién sería nuestra g? Recuerden que queremos que los puntos que están en la superficie sean los mismos que hacen que g valga 0. ¿Se entiende la pregunta? Entonces tenemos que poder tener una g para poder aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo? No entendí la pregunta, Bruno. Como hoy, ¿no? Pasamos tipo el uno para el otro lado. Sí, es eso nada más, exactamente. Es el mismo jueguito. Es el mismo jueguito si piensan que hacíamos en función implícita, porque queríamos lo mismo, queríamos que la función o la curva sean los ceros de nuestra función. Entonces, podemos chequearlo rápido. Si x y z están en la superficie, ¿está? Quiere decir que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es 1. Entonces todo esto acá vale 1 menos 1 vale 0. Recíprocamente, si todo esto de acá vale 0, entonces esto de acá vale 1, entonces está en la superficie. Simplemente pasar restando lo que está de este lado. Entonces en este caso estamos en 3 dimensiones, pero la idea es la misma. Tenemos un... F de recta. Vamos a hacer así. Tenemos cosas ahí. La curva de nivel de esta G van a ser esferas ahora. Son más círculos. Como que es así. Esta, en realidad está centrada en el origen, ¿no? Estoy dibujando arriba porque está centrada acá. En realidad ahora debe estar acá. Ahí es donde estamos moviendo la superficie, acá afuera nada más, no adentro. Solo si piensen como una pelota y están como en la parte de afuera. El aire dentro de la pelota no lo pueden tocar. Solo como en la parte de afuera de la pelota. Entonces lo que queremos ver es, en esa superficie, en donde F tiene máximos y mínimos. O sea, si nos restringimos a esa superficie, ¿dónde están el máximo y mínimo de F? Notar que acá no podemos graficar el gráfico de F, porque necesitamos 4 coordenadas. El dominio está en R3, y por lo tanto, la imagen, o sea, el gráfico va a estar en R4. Lo que sí podemos hacer es usar curvas de nivel de F, que eso va a estar en R3. Entonces, esa es la idea, es usando curvas de nivel de esto, hallarlo. O sea, estoy tratando de meter un poco de motivación igual que acá. Es el mismo caso de acá, siempre vamos a jugar con curvas de nivel. El tema de acá, las curvas de nivel son planas,
porque la función tiene dos variables, pero como acá tiene tres, las curvas de nivel son superficies. En particular, las curvas de nivel de f son planos, porque está la ecuación de un plano. Son planos que pasan por ahí, en algún lado, y pasan por el origen, no tienen por qué. Si la curva de nivel es 0, sí, si no, no tiene por qué. Bueno, esa es la interpretación geométrica, si quieren. La cuenta es la misma de siempre. Es que el gradiente de f es igual al múltiplo del gradiente de g, y aparte que g de x y z sea igual a 0. Necesitamos las dos cosas. O sea, esta condición es la condición necesaria para que sea un extremo relativo, y esta condición es para que esté en la superficie que queremos, en la G. Porque por ahí esta condición se da en otro lado, pero no está en la superficie, entonces no nos interesa. Nosotros queremos hallar los extremos relativos en la superficie. Entonces, bueno, hay que hallar esos gradientes. Vamos a poner acá. El gradiente de f va a quedar 1 menos 2, 2. Acá, la realidad. El gradiente de g va a quedar 2x, 2y, 2z. Entonces este sistema es equivalente a... Voy a ponerlo coordenada a coordenada. Se me queda 1 es igual a 2 lambda x, menos 2 es igual a 2 lambda y, 2 es igual a 2 lambda z, y por último la condición de g, que era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 1 igual 0. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas o acá? Entonces la idea es resolver ese sistema, digamos. Digo digamos porque no es un sistema del estilo álgebra lineal, porque no es lineal. Acá tenemos cosas cuadráticas. Esta parte de acá sí, aparte las primeras tres es como lineal, aplican todas las técnicas. Esta de acá no es lineal. Lo que podemos hacer es despejar x y z de acá y ponerlo acá abajo. Y ahí hallamos el lambda correspondiente, si es que existe un lambda que satisfaga la ecuación, y luego volvemos a ver cuánto es el x y el z. La misma idea de lo que hicimos hoy. Hoy despejamos... ¿Dónde está? Acá. Pues en realidad ya estaba despejado, pero teníamos ahí escrita con función de lambda y x con función de lambda. Entonces una vez que tenemos a y x con función de lambda, lo ponemos en la última ecuación, que es la de g. Y ahí hallamos el lambda. Y acá el procedimiento es igual. Hallamos x y z en función de lambda, y luego con la última ecuación hallamos el lambda. Entonces vamos a hacer eso. Las tres primeras, o de las tres primeras ecuaciones, tenemos que x es 1 sobre 2 lambda. O sea, priori lambda distinto de 0, pero eso vamos a chequear que nunca puede pasar igual. Luego, y es igual a menos 1 sobre lambda. Vamos así, 1 sobre lambda. Y z es 1 sobre lambda. Ahora, ¿por qué el lambda no puede ser igual a 0? O sea, más allá de porque acá lo quiero dividir. O sea, ¿cómo aseguramos que no nos estamos perdiendo una posible solución?
Y es mirando esta igualdad. O esta si quieres. Si el lambda vale 0, esa igualdad no es cierta, porque me queda 1 igual 0, menos 2 igual 0, 2 igual 0. Y eso no es cierto. Entonces ya sabemos que el lambda no puede ser 0. Entonces al hacer este despeje no estamos perdiendo ningún punto. Porque podría pasar que el lambda sea una solución al sistema. Lambda igual 0, perdón, sea una solución al sistema. Entonces si hacemos todo este despeje suponiendo que es distinto a 0, nos perdemos la solución lambda igual 0. Pero bueno, en este caso no es solución. ¿Se entendió ese detalle? Entonces, ahora que tenemos x y z, lo ponemos acá abajo. Entonces nos va a quedar x al cuadrado, que es 1 sobre 4 lambda, más y al cuadrado, que es, bueno, 4 lambda al cuadrado, y al cuadrado es 1 sobre i al cuadrado, lambda al cuadrado, perdón, lambda al cuadrado, más z al cuadrado, eso va a ser 1 sobre lambda al cuadrado, y déjenme despejar todo esto igual 1. O sea, pasé el 1 para el otro lado. Entonces esto, si quieren, 1 sobre 6 lambda al cuadrado, ¿no? Un cuarto, bueno, en realidad no lo puedo hacer así, así como así. Tengo que sacar factor común. Vamos a hacerlo así. Me queda 1 sobre 4 lambda al cuadrado, más 2 sobre lambda al cuadrado, igual 1. Así. Y ahora para poder sumar tengo que tener el mismo denominador. O sea que 1 sobre... Así. 4 lambda al cuadrado, acá me queda 1, y acá me queda 8. Tengo que, 4, perdón. Tengo que multiplicar. Me queda 8. Multiplico 4 arriba y abajo, me queda 8 arriba. Esto igual a 1. Entonces, 9 cuartos es igual a lambda al cuadrado. Paso multiplicando solo el lambda. Entonces acá tenemos que el lambda es más menos la raíz de 9 cuartos, que es más menos 3 medios. O sea, la raíz de 9 nos da 3, la raíz de 4 nos da 2. Entonces tenemos dos posibles lambda. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, Bien. Entonces, en este caso, la superficie es una esfera de radio 1, que por lo tanto es compacta, porque cerrada es y acotada es porque no se va a infinito. Entonces, por el teorema de Weierstrass sabemos que tiene máximo y mínimo. Por lo tanto, nos alcanza con evaluar f. O sea, perdón, todavía tenemos que ver cuánto vale x y z, ¿no? Pero tenemos dos posibles lambdas. Por lo tanto, vamos a tener dos posibles puntos. Entonces, nos alcanza a ver cuánto vale f en cada uno de esos puntos y ahí decidimos cuál es el máximo, cuál es el mínimo, si son los dos máximos, si son los dos mínimos. Como sabemos que nos alcanza, tienen que hacer esos. Entonces, el estudio es mucho más fácil cuando es compacto. Voy a escribir igual eso. Déjeme escribir a ver cómo eran las x y z en función de lambda. Sí, escribimos acá abajo los puntitos. Lambda igual 3 medios positivos me va a dar x y z igual 1/3 menos 2/3, 2/3. Y por otro lado, lambda igual menos 3 medios me va a dar x y z igual, lo opuesto a esto, menos 1/3, 2/3,
menos 2/3. Esos son los dos posibles candidatos que tenemos. Entonces ahora voy a escribir eso de que la esfera es compacta. Como C es compacto, o compacta, porque es una superficie, por Weierstrass, sabemos que existe máximo y mínimo. Sabemos que F alcanza sus máximo, su máximo y su mínimo. Su max y su mínimo. Pero siempre hay que checar que la función sea continua, ¿vale? Aplica Weierstrass. Pero bueno, en este caso lo es, porque es una función polinómica. Así que Weierstrass está bien. Entonces, basta con ver cuánto vale f en este x y ver cuánto vale en este x. Y tal, uno va a ser un máximo y uno va a ser un mínimo. O puede ser que sean los dos máximos o que sean los dos mínimos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, f de 1/3 menos 2/3, 2/3. Bien, voy a copiar que era f. F era esto. Así que me va a quedar 1/3. Bueno, no me está dejando escribir. Ahí va. 1/3 sí, si sabes que tu dominio es compacto. O sea, compacto quiere decir cerrado y acotado. Y que la función es continua, eso te asegura que la imagen tiene máximo y mínimo. Porque eso justamente es el teorema de Weierstrass. El problema era hoy que el dominio no era compacto. Entonces no sabíamos si tenía máximo o mínimo. Y por lo tanto no podíamos decir que ese punto iba a ser un máximo o mínimo, porque ni siquiera sabíamos si se alcanzaba. Pero como ahora sí sabemos, entonces nos alcanza a ver esto. Me va a quedar más 4/3 más 4/3. Y esto es 5/3. Y bueno, si hacen la cuenta, el menos de esto va a ser el menos de eso. Esto tiene que dar menos 5/3. Ahora que me cuenta no da 5. Profe, ¿por qué? No da 5. ¿Qué es 5/3? Hice mal la cuenta, da 9. Ah, ah, Que es 3. Está mal yo. Sí, lo quedé mirando y era tipo, que es 3 y esto da menos 3. Entonces ya está. Este de acá es el máximo y este de acá es el mínimo. ¿Bien? Porque uno es más grande y uno es más chico. Y como sabemos que alcanza sus extremos, entonces son esos. ¿Qué hubiese pasado si había más puntos? O sea, si había en vez de 2 lambda, por ahí nos quedaban 4 lambdas. Bueno, ahí lo que pasa es que hay que hacer como una listita de todos los posibles puntos. Los más grandes van a ser el máximo, los más chicos van a ser el mínimo. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, se entiende, se entiende. Entonces, siempre que tengan algo compacto, les simplifica la vida. Porque vieron que hoy que no era compacto, tenemos que hacer todo este estudio de ver qué tenía que pasar, recordar la definición de máximo, de mínimo, hacer esto para ver qué era un máximo. Ahora, si es compacto como en este caso, hallan todos los puntos, se evalúan, chao. El más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. ¿Dudas sobre esto? Bueno.
El E es muy similar. El D tiene una diferencia, estoy pensando si hacerlo o no. Tiene una diferencia que tenemos dos superficies. Hay que hacer algo distinto. Pero quiero contarle un poco el 2 y de última huevo el D. En el 2 le pide hallar los extremos absolutos de F en las regiones que le da. Entonces, estas son regiones del plano, son dos dimensiones. Esto de acá es compacto. Vamos a hacer uno de estos. Ahora estoy pensando que hacemos uno de estos. No me decido hacer uno de estos o uno de el D. ¿Recuerdan cómo era cuando tenían dos condiciones en vez de una? Y tu función te va a quedar con el z, o sea, tu g va a tener con el z sustituido, ¿o no? No, vas a tener 2G en realidad. Ah, no, ni idea. Vamos a hacer esto entonces mejor. Después el jueves lo hacemos nosotros. Parte de. Parte de. Tenemos f de x y z igual x menos y al cuadrado. Luego tenemos dos superficies. Superficie 1 son los x y z que cumplen x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Y la superficie 2 son las que cumplen z igual 2x menos y. Ya, ahora no solo queremos que la función esté en una superficie, sino que queremos hallar los extremos relativos condicionados a estar a las dos superficies a la vez. Entonces, cuando quedaba eso, nos daba dos funciones. Por ejemplo, la casa del G1, ¿cómo sería G1? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo queda? La Lo inmensa de mismo dos. con -1. Ahí va. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 1. Y acá viene la G2. G2 o le pueden llamar tinta H igual si quieren. Entonces acá nos queda, por ejemplo, z menos 2x más y. Ya pasé esto para allá. Entonces la condición de que el gradiente sea múltiplo, que sea colineal, ahora se reemplaza porque el gradiente de f sea combinación lineal de los gradientes de g, de los g. Es decir, voy a poner eso, recordar. Si tenemos más de una superficie o curva, esto también vale si estuviéramos con dos variables en R2, la condición gradiente de f igual lambda por gradiente de g se reemplaza por gradiente de f igual lambda por gradiente de g más o g1 más mu por el gradiente de g2. Esto quiere decir que el gradiente de f es combinación lineal de los gradientes. ¿Bien? Entonces, el sistema a resolver es ese. Es gradiente de f igual lambda por gradiente de g1 más mu gradiente de g2 y luego que g1 de x y z sea igual a 0, que g2 de x y z sea igual a 0.
Ese es nuestro sistema a resolver ahora. Y la idea es la misma. O sea, eso nos va a dar un sistema de 5 ecuaciones. Hay 5 incógnitas que son x y z, lambda y mu. Entonces hay que buscar de alguna manera cómo resolverlo. Vamos a intentar hacerlo. F estaba ahí de arriba. Voy a poner los gradientes acá. El gradiente de f nos va a quedar 2x menos y menos 2x menos y 0. Gradiente de g1 va a quedar 2x, 2y, 2z. Y el gradiente de g2 va a quedar menos 2, 1, 1. Si le puedo copiar a los tres, ahí va. Esto, ahí. Y este va hacia abajo. Ahí va. Uy, le saqué el techito. Acá arriba. Bien, entonces hallamos los gradientes y ahora hay que escribir ese sistema. Entonces nos va a quedar, lo escribo coordenada a coordenada. La primera es 2x menos y tiene que ser igual a lambda por la primera del gradiente de G1. Eso es 2 lambda x. Y luego eso le tengo que sumar mu por la primera coordenada del segundo gradiente, que es menos 2. Entonces, menos 2. Luego me va a quedar menos 2x menos y igual a 2 lambda y más mu. Luego 0 es 2 lambda z más mu. Y por último tengo las dos otras ecuaciones, que son x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual 1. Y x es igual a 2 y menos z. 2, ¿cómo era? 2z, ya no me acuerdo cómo era. Z es 2x menos y. Z igual 2x menos y. Entonces, esas son las ecuaciones que tenemos. 5 ecuaciones, 5 incógnitas. Podría llegar a ser compatible, determinado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y bueno, acá la idea es la misma. Es despejar x y z en función de lambda y mu. Eso de las primeras tres ecuaciones. Y luego en las últimas dos las usamos para hallar lambda y mu. A ver si nos sale. ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. ¿por qué si tenés la misma cantidad de ecuaciones que incógnita no podés afirmar que es determinado? Y porque puede ser incompatible. O puede Ah, tener, bien. o puede tener dos ecuaciones que sean iguales. O sea, en este caso Ah, claramente no pasa que haya dos ecuaciones iguales, pero a priori no, sí, sí, está. solo sabes. Ahí va. Impecable. Gracias. O sea, en este caso son todas distintas, entonces si es compatible va a ser determinado. El tema es que sea compatible, capaz que no hay ningún lambda y mu que me cumpla todo esto. Eso sí no lo sabemos a priori. Bueno, entonces, o sea, de las dos de arriba podemos jugar con x e y de acá podemos despejar z. Entonces, por ejemplo, z va a ser menos mu sobre 2 lambda. Y ahora vamos a jugar con estas dos. A ver, la de arriba me queda. Lo voy a hacer paso por paso porque voy a marear si no. Profe, una consulta. Sí,
¿Se pueden sumar esas dos juntas? ¿Estás? La dos de arriba, Sí. sí. Y ahí te va a quedar cero o igualado, viste, está. Algo con lambda, algo con mu. No sé si te sirve para algo, pero está. Sí, me sirve. Bien, gracias. Sumando, queda 0 igual 2 lambda x más y más 3 mu. Por lo tanto, puedo despejar x en función de y o y en función de x. Por ejemplo, x va a ser menos 3 mu sobre 2 lambda menos y. Y ahora lo que puedo hacer es, esta x la pongo acá arriba o acá abajo y despejo y en función de lambda y mu, y después vengo acá y hago lo mismo. Entonces, a ver, la voy a despejar donde me convenga más. Acá me conviene más, creo. Pero no sería menos mu, ¿Dónde acá? arriba a la derecha, donde dice 3 mu. Tienes razón, es menos mu, ¿no? Bien. Entonces acá me queda más. Buenas. Estoy mal para las cuentas hoy. Y esto justamente es menos z. Entonces, veamos. De acá me queda menos 2 por x. Entonces vamos a ponerlo así nada más. Después despejamos esto. Una lambda menos y más 2i es igual a 2 lambda i más mu. Entonces la idea ahí es despejar i en función de lambda y mu. Se me va a quedar menos mu sobre lambda más 2, más 4i, junto este con este, más 4i, menos 2 lambda i igual mu, paso este para acá, me va a quedar i por 4 menos 2 lambda igual, paso este sumando, ¿no? Mu más mu sobre lambda. Entonces i tiene que ser mu más mu sobre lambda, y todo esto sobre 4 menos 2 lambda. Entonces, varios detalles acá en las cuentas que he hecho. Ya acá ya vemos que lambda no puede ser 0, ¿no? Lambda distinto de 0. Entonces, de vuelta había que chequear que no estábamos perdiendo ninguna solución con eso. Pero bueno, eso es cierto, porque si lambda vale 0, acá nos queda 2x menos y igual menos 2 mu. Pero no tengo el 2x este, ¿no? Si me explico. O sea, acá el x se iban variando, pero el mu está fijo. Por lo tanto, si el lambda vale 0, nos queda que algo que va variando es algo igual a algo que está fijo. Y eso no es cierto. Entonces el lambda igual 0 no nos pierde ninguna condición. Y acá tengo otra condición que es que el lambda tiene que ser distinto de 2. Si no, no puedo dividir acá abajo. Hay que chequear lo mismo. ¿Qué pasa con el lambda igual 2? Si no, no nos estamos olvidando de ninguna solución al hacer eso. Y ahí hay que tener un poco más de cuidado. O sea, por lo general lo que hay que hacer es chequearlo a mano. Cuando no es 0, que no es tan fácil verlo abajo, hay que chequearlo a mano. O sea, poner lambda igual 2 y ver qué pasa, si se cumple la ecuación o no. Pero bueno, eso lo vemos después. Vamos a seguir con esto. Entonces tenemos x, o sea, ahora lo que habría que poner es esta y, ¿no? El y lo tenemos como muy lambda, entonces el x nos queda como muy lambda y el z está como muy lambda. Entonces una vez que tenemos x y z como muy lambda, lo que hacemos es ponernos las dos ecuaciones de acá abajo. Entonces tenemos dos ecuaciones, que son estas de acá abajo, y dos incógnitas, que son mu y lambda. Entonces de vuelta, eso es compatible determinado o incompatible, en este caso, porque estas ecuaciones son distintas. Entonces hay que ver si hay algún mu y algún lambda que me haga que estas ecuaciones sean válidas o no, o capaz que no hay ninguno. Bien, esa es la idea.
¿Te animás a terminarlo? Lo que queda hacer es eso, es escribir ahora el x. Una vez que tenemos el i como función de muy lambda, el x lo podemos escribir todo como muy lambda, y ahí jugar con estas dos ecuaciones a ver si podemos hallar muy lambda para que se cumplan esas dos ecuaciones. ¿Dudas sobre esto? La que viene, seguramente hagamos el 3. El 2 es muy similar al 3, al 3 parte C si quieren. Creo que les pide hallar los extremos condicionados en algo menor o igual. Básicamente es como esto. Está algo menor o igual. Entonces intenten hacer el 2, a ver si les ocurre cómo hacerlo. Y si no, bueno, la clase que viene vamos a hacer el 3 y van a ver cómo se hace. Pero con las herramientas que hemos visto tiene que salir. Entonces piensen a ver si se les ocurre cómo hacerlo. Nos vemos la que viene entonces, el jueves.